efectivo. En la primera lección de esta mañana, hay varios himnos, pero no todos, pude dar la historia. Y me encanta la historia del primer himno que vamos a cantar juntos en esta mañana. La biografía de Reinaldo Eber se parece en algunos aspectos a la historia de nuestro héroe bíblico esta mañana. Moisés, criado en un palacio, miembro de una de las familias más cultas, educadas de la aristocracia inglesa. Al morir su hermano, se gastaron 216 días rematando los 150.000 libros de su biblioteca. El día que Reinaldo se graduó de Oxford, incluyó como parte de su discurso de despedida una poesía titulada Palestina, y fue aplaudido como ningún otro alumno en la historia de aquel plantel. Cuando su madre fue a buscarlo para felicitarlo, lo encontró encerrado en su habitación, alabando a Dios, rogándole que no le dejara jamás envanecer. Reinaldo sirvió unos 16 años como pastor de una iglesia en su tierra, pero luego despreció los honores y las oportunidades que su educación y herencia le ofrecía. Viajó a la India para encargarse de la obra misionera en aquel país, a pesar de las inmensas responsabilidades que le correspondía en aquella gran nación. Su pasión eran los himnos, la música que se cantaba en las iglesias que estaban bajo su responsabilidad. Cada vez que regresaba a su hogar en Calcuta, escribía un nuevo himno. Sus intensos labores en aquel país de mucha enfermedad le apagaron la vida cuando tenía solo 42 años, pero dejó terminada una inmensa obra en la India, en Sri Lanka. Fue meses después de su muerte que la viuda descubrió escondido en una gaveta un folder con sus apuntes devocionales. Eran himnos que él escribía en respuesta a algún pasaje bíblico que había leído en ese día. Su actitud humilde no le había permitido sacar a luz. La viuda escogió unos 57, los mandó a imprimir, y de estos hay varios que la iglesia sigue todavía cantando. La melodía con la cual cantamos uno de los favoritos de Reinaldo se conoce por el nombre Nicea, recordando aquel lugar donde fue convocado el trascendental concilio en el año 325 de nuestra era. Testigos afirman que de los 318 delegados, solo pocos no habían perdido una mano, un ojo, una pierna, o que llevaban la cicatriz de algún hierro por su fe en Jesucristo. El credo que se redactó en Nicea permanece como un baluarte de nuestra fe cristiana, y a las voces de aquellos hombres convencidos, esas personas valientes, nos unimos con frecuencia a las nuestras, cantando Dios en tres personas, bendita Trinidad. Les invito a que cantemos ese bello himno que escribió don Reinaldo. Siempre
Bien, pueden sentarse, hermanos. Fue en el 1285 que un pastor sueco salió a visitar a una de sus feligreses. La belleza de aquella mañana vikinga fue interrumpida por una repentina tempestad, rayos, lluvias a cántaros, amenazantes granizo en abundancia, el importante contraste al salir el sol y escuchar nuevamente el canto de los toros, demás pájaros, celebrando la frescura que dejó la lluvia, hizo que al llegar a su destino, la bahía de Manceras, el pastor Carl se arrodillara para adorar a Dios ante lo asombroso de su creación, su majestad. Apenas inició dando gracias al Señor, frases, palabras, inundaron su mente y rápidamente escribió las 9 estrofas y una bella poesía. Meses más tarde, la prensa local publicó el hermoso poema. Gran sorpresa, años más tarde, al viajar a un pueblo a cierta distancia, escuchó la congregación cantando su poesía al ritmo de una melodía escandinava. Aunque el reverendo joven pastoreó, sirvió al Señor fielmente durante toda su vida, su integridad como persona también lo llevó al Parlamento sueco, donde sirvió como senador de su país durante casi 20 años. Tan dedicado estaba sirviendo a Dios y a su patria que Carl ni idea tenía de que su poesía ya se había traducido al alemán y pronto al ruso, y poco después un misionero inglés trabajando en Ucrania descubre el himno y comienza a usarlo en sus campañas evangelísticas. Al estallar la Segunda Guerra Mundial y regresar a su país de origen, lo tradujo al inglés, y su esposa y él lo cantaban con frecuencia en su ministerio, no conociendo 6 de las 9 estrofas originales que se habían perdido por el camino. En 1948 el pastor Still le agregó una 4ª estrofa a las 3 que había conocido en Rusia, y luego en 1949 los publicó. Fue en agosto del año 1953 que el doctor Orr, profesor del seminario de Fuller, visitó a la América Latina. Además de himnos que él había escrito o traducido como Mi corazón o examino hoy, enseñó un himno que había escuchado por primera vez en Deorati, en la India, cantado por un coro de indígenas de la tribu Naga de la provincia de Assam. Fue el año siguiente que Billy Graham celebraba su histórica cruzada en el estadio de Haringey, en Inglaterra. Alguien le entregó un folleto con un nuevo himno al cantante Jorge Berrichey, que tiene ya 103 años y sigue alabando al Señor con esa hermosa voz que Dios le dio. Don Jorge estaba acostumbrado a recibir poemas, himnos. Cuando viajaba, los guardaba en el bolsillo, pero con frecuencia se perdía. Pero él cuenta que en este caso el título le llamó la atención, y al año siguiente se convierte en el himno lema de una cruzada en Toronto, en el Canadá. 2 años más tarde, en el Madison Square Garden de Nueva York, 18,000 personas al comienzo, y luego cuando no cabía la gente, en el estadio de béisbol de los Yankees, el Dr. Shea con su coro de 1,500 voces acompañando, cantaron el mismo himno 99 veces por aclamación del auditorio durante aquella cruzada. Fue el año siguiente a la cruzada de Nueva York, 1958, que un pastor misionero hizo un arreglo para banda y lo trajo a Colombia, donde los bronces de los embajadores del rey facilitaron aprender el himno en nuestro idioma. 30 años más tarde se hacían encuestas para un nuevo himnario en castellano, de los llanos colombo-venezolanos, en Yucatán mexicano. Se recibió el mismo ultimátum: queremos menos himnos importados, traducidos. Por favor, queremos himnos nuestros como tal y tal himno. Y coincidió que en ambos casos los encuestados estaban convencidos que ese himno había nacido. Los unos en los llanos orientales de Colombia, los otros en el
estoniano, ruso, ucraniano, de los Naya de Assam, llanero, colombiano, Yucatán, mexicanos, de los ingleses o de los suecos, donde sí nació en 1885. La verdad es que lo único que es importante que podamos identificarnos con la misma admiración que sintió el doctor Chain cuando vio por primera vez ese glorioso título.